Muy buenas a todas y a todos. Estamos en una situación complicada, como bien sabéis, y ante situaciones complicadas, pues soluciones imaginativas, ¿no? En este caso, como ya os he anunciado a través del anuncio de la asignatura, la idea a lo largo de esta semana, la próxima semana, en fin, hasta que esta situación de estado de alarma en la que nos encontremos se pueda resolver, es que tratemos, en la medida de nuestras posibilidades, de continuar con la docencia de la asignatura de Derecho Internacional Privado. Si bien recordáis, estábamos trabajando la lección cuarta, estábamos hablando de la determinación de la competencia judicial internacional, trabajando el reglamento Bruselas I bis en comparación con el convenio de Lugano II, ¿no? Nos quedaba en un segundo plano el sistema de competencia judicial internacional previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial tras su reforma del año 2015. Os he colgado unos materiales en la pestaña de materiales de la asignatura, es la primera vez que lo hacemos. Ya sabéis que yo soy más partidario de dejar los materiales en la fotocopiadora, pero las circunstancias actuales nos obligan a que vayamos a las nuevas tecnologías, ¿no? Tenéis un esquema de la lección cuarta que junto con los textos legales de referencia os van a ayudar a poder seguir con la marcha de la lección correspondiente, ¿no? Además, este es el primero de diferentes vídeos que voy a grabar, en la que voy a trabajar sobre todo algo que a vosotros es lo que yo creo que más os interesa, los supuestos prácticos. Supuestos prácticos que tenéis recogidos también al final de esa lección cuarta que os hemos preparado los profesores del área y que seguro que los tenéis porque los pudisteis rescatar de la fotocopiadora antes de que los perdieran allí, ¿no? Bien, para la sesión de hoy, si recordáis, yo os planteo un supuesto de responsabilidad civil extracontractual. Algunas ideas previas es importante que dejemos claras. La primera es que estamos ante uno de los foros de competencia más utilizados en la práctica, ¿no? Junto al foro de competencia en materia de obligaciones contractuales que estuvimos trabajando la semana pasada, previsto en el artículo 7.1 del reglamento Bruselas I bis, en el artículo 5.1 del convenio de Lugano II, nos encontramos con en los artículos 7.2 y 7.3 del reglamento Bruselas I bis, 5.3 y 5.4 del convenio de Lugano II, la competencia judicial internacional en materia de responsabilidad civil extracontractual. El criterio del Forum Delicti Comissi. Tenemos que partir de una idea muy clara. Ante litigios en esta materia, los tribunales competentes serán los del lugar donde se haya producido el hecho dañoso. Recordar una de las primeras sesiones que tuvimos donde poníamos un ejemplo claro, compañera de clase, Camila creo recordar, que tenía un accidente de circulación por carretera, iba en el coche con Iván, atropellaban a un ciudadano, una ciudadana de nacionalidad japonesa o japonés, y a partir de ahí nos preguntábamos ante qué tribunal se podía presentar la demanda y con posterioridad cuál sería la ley aplicable. Bien, tratemos de responder a esa primera pregunta a través de los textos legales de referencia que hemos comentado, ¿no? Hay una idea muy importante. La jurisprudencia, en este caso del Tribunal de Justicia, entonces de las Comunidades Europeas, hoy de la Unión Europea, ha ayudado a precisar el contenido de estos preceptos. Por un lado, hay una sentencia importante de referencia, la sentencia Calfelis, del año 1988, en la que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas define qué entendemos por responsabilidad civil extracontractual. ¿Qué es extracontractual? Pues todo aquello que no es contractual. Ya sé que poco os puede ayudar esta definición, pero a continuación el Tribunal de Justicia lo que hace es establecer una serie de supuestos en los que podemos entender que nos encontramos ante responsabilidad civil extracontractual. Responsabilidad derivada de accidentes de circulación por carretera, consecuencias derivadas de la difamación publicitaria, consecuencias derivadas de la lesión del derecho al honor, supuestos de contaminación transfronteriza. En definitiva, nos encontramos ante responsabilidad civil extracontractual en aquellos supuestos en los que se reclame una indemnización por daños y perjuicios. Bien, segunda cuestión importante. Decimos que son competentes los tribunales del lugar donde se ha producido el hecho dañoso.
locus delicti commissii, el lugar del hecho dañoso, es el criterio de determinación de la competencia. Es el criterio objetivo que debéis de identificar en el supuesto para poder resolver el caso dándole la competencia al tribunal de un estado o de otro, ¿no? Bueno, cuando hablamos del lugar donde se ha producido el hecho dañoso, en ocasiones nos encontramos con situaciones en las que es difícil identificar ese lugar donde se ha producido el hecho dañoso. Recordar aquel supuesto que yo os planteaba. Compañero de clase que compraba unas chocolatinas en Ámsterdam, esas chocolatinas las traía a España, las regalaba a alguno de los compañeros, uno marchaba a Colombia, el otro regresaba a Estados Unidos, otros nos quedábamos en España, nos tomábamos esas chocolatinas, se encontraban en malas condiciones y queríamos reclamar. ¿Dónde presentábamos esa demanda? ¿Dónde se había producido el hecho dañoso? Porque tenéis que pensar que tanto en Ámsterdam, donde se habían comprado las chocolatinas, como en España, donde nos habíamos comido parte de nosotros las chocolatinas, como en Brasil o en Estados Unidos, también se había producido el hecho dañoso. En supuestos de plurilocalización del hecho dañoso, lo que nos dice la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en su momento, la famosa sentencia Minas de Potasio, año 1992, es que el lugar donde se ha producido el hecho dañoso es tanto el lugar de inicio de la acción, el lugar de resultado de la acción y el lugar de realización de la acción. Debemos, nosotros como víctimas, como perjudicados directos, decidir dónde presentar la demanda. Si lo hacemos ante los tribunales donde se inició la acción, Ámsterdam, en nuestro ejemplo, lugares donde se produjo el resultado, España, en el ejemplo nuestro, o lugares donde se ha realizado la acción, Brasil, creo que hemos dicho Estados Unidos, etcétera, etcétera, ¿no? En supuestos de plurilocalización del hecho dañoso, debemos nosotros de elegir dónde se ha producido ese hecho dañoso. Pero con una cuestión muy importante a tener en cuenta. En la medida en que se trata de una materia en la que hay una correlación entre el fórum y la ley aplicable, entre el tribunal que se declara competente y la ley que se va a aplicar, Forum Delicti Commissii igual a Lex Loci Delicti Commissii, si nosotros a efectos de determinar la competencia elegimos como lugar donde se había producido el hecho dañoso el lugar de inicio de la acción, a efectos de determinar la ley aplicable, será la ley de ese lugar la aplicable. ¿De acuerdo? Bien, otra sentencia importante. Tribunal de Justicia, creo que lo dije en alguna ocasión en clase, la sentencia Beer, año 1976. Sentencia en la que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas establece cuál es el concepto de sentencia Beer en relación con la sentencia Dúmez. Sentencias importantes en las que el Tribunal de Justicia lo que hace es identificar quién es el demandante en estos supuestos. Y el demandante debemos entender que es aquel perjudicado directo. La víctima es el que tiene la legitimidad para poder presentar la demanda y reclamar la correspondiente indemnización por daños y perjuicios. No se trata de alguna manera de favorecer a ninguna de las partes en el litigio, sino se trata de alguna manera de proteger en concreto a aquel que se ha visto perjudicado por el responsable presunto del daño. Así lo manifestó en su momento el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en la sentencia Dúmez contra el ABA en el año 1990. Hay una última cuestión importante, ¿no? Mirad, es cierto que ante supuestos en los que hay una plurilocalización del hecho dañoso, debemos de elegir dónde presentar la demanda, si ante el tribunal del lugar donde se inició la acción, el lugar del resultado, el lugar de manifestación. Eso es evidente. Pero hay un supuesto muy concreto donde esta forma de identificar qué tribunal es el competente queda en stand-by. Me explico. Hay un supuesto en el que podemos presentar la demanda ante tantos tribunales como lugares donde se ha producido el hecho dañoso. Me refiero ante los supuestos de lesión del derecho al honor, a la intimidad o a la propia imagen. En concreto, me estoy refiriendo al caso Fiona Sheville,
año 1995. El caso Fiona Seville es un caso característico, es uno de los supuestos más importantes en derecho internacional privado. La señora Fiona Seville era una modelo que le realiza unas fotografías, ¿no?, sin su consentimiento, fotografías que son publicadas en diferentes semanarios, ¿no? Entre ellos, pues en un semanario español, en un semanario británico, en otro irlandés, en otro holandés y en otro francés. Claro, el lugar donde se había iniciado la acción, en este caso concreto, en el caso Fiona Seville, había sido Francia. Francia, en la medida en que era el lugar donde las fotografías habían sido compradas por el editor de la revista y desde ahí se habían vendido a esos semanarios españoles, español en concreto, británico, irlandés, holandés, y también habían sido publicadas en Francia, ¿no? Es decir, el lugar de inicio de la acción era Francia y el lugar o lugares de manifestación de resultado de la acción eran España, Reino Unido, Irlanda, Holanda y Francia. Siguiendo la dinámica que acabábamos de señalar, la señora Fiona Seville tenía que elegir si presentar la demanda ante los tribunales franceses o hacerla ante los tribunales holandeses, irlandeses, británicos o españoles. Bien, lo que dijo aquí el Tribunal de Justicia es, nos encontramos ante la lesión de un derecho personalísimo, como es el derecho al honor, a la intimidad o el derecho a la propia imagen, ¿no? En definitiva, estos supuestos requieren de una solución muy concreta. Y la solución pasa porque podamos presentar tantas demandas como lugares donde se ha producido el hecho dañoso. A la señora Fiona Seville se le dio la siguiente opción, y es una opción que se prevé para todos aquellos supuestos en los que se ha producido una lesión del derecho al honor, a la intimidad o a la propia imagen y se reclama una responsabilidad civil extracontractual. La señora Fiona Seville puede optar por, o bien, presentar la demanda ante los tribunales del lugar donde esté domiciliado el editor de la revista, reclamándole la indemnización que estime oportuno en su totalidad, o bien presentar tantas demandas como lugares donde se ha producido el resultado de esa acción. Y la cuantía de la indemnización global que se quiera reclamar, que se divida entre todos esos lugares. Es decir, la señora Fiona Seville, imaginaros, si quería reclamar una indemnización de 80.000 euros, vamos a suponer, podría reclamar los 80.000 euros ante los tribunales del lugar donde estaba domiciliado el editor, en nuestro ejemplo, Francia, o bien podría reclamar esos 80.000 euros, dividirlos entre los diferentes lugares donde estaba domiciliado, donde se había producido el hecho dañoso, ¿no? El lugar de realización, el lugar de manifestación de ese hecho dañoso. Podríamos reclamar, por ejemplo, 10.000 euros en España, 15.000 en el Reino Unido, otros 15.000 en Irlanda, 20.000 en Holanda y los otros 20.000 restantes hasta cumplimentar y cubrir los 80.000 euros que hemos comentado en territorio francés. Lógicamente, reclamamos ante el lugar donde esté domiciliado el editor de la revista por el foro general del domicilio del demandado, artículo 4, Reglamento Bruselas 1 bis 2, Convenio de Lugano 2, reclamamos por el foro especial en materia de responsabilidad civil extracontractual ante tantos tribunales como lugares donde se habían publicado las fotografías por la vía del 5354, Convenio de Lugano 2, 273, Reglamento Bruselas 1 bis. Es importante que tengáis muy claro cuál es la diferencia entre un foro de competencia y otro. Mirad, la diferencia que hay entre el 7.2 y el 7.3, entre el 5.3 y el 5.4, Bruselas 1 bis, Lugano 2 respectivamente, no es otra sino que el marco en el que se produce esa reclamación por daños y perjuicios. Creo que lo dije el último día en clase. Mirad, estamos en el 5.3 o 7.2 cuando esa reclamación por daños y perjuicios se realiza en el marco de un procedimiento civil. Es decir, cuando se presenta una demanda por daños y perjuicios y como consecuencia de esa demanda por daños y perjuicios se quiere pedir una indemnización. Sin embargo, nos encontramos en el 5.4, Lugano 2, 7.3, Bruselas 1 bis,
cuando esa reclamación por daños y perjuicios se realiza en el marco de un procedimiento penal. Procedimiento, como os dije, que se iniciaba bien con una querella criminal, bien con una denuncia. Llegados a este punto, yo os planteé el otro día un supuesto práctico, ¿verdad? Vamos a dar una serie de pautas de resolución. Os recuerdo, se trataba de un profesor de la escuela de primaria de Birmingham, Reino Unido, John Walker, que durante unos días acompaña a sus alumnos en un viaje de estudios a Alicante. En concreto, se despista y un pequeño Vincent Thomas sufre un resbalón y cae al suelo fracturándose la pierna derecha. Es atendido por los servicios de salud, el menor es ingresado en el hospital de San Juan en Alicante para ser operado de urgencia. Al día siguiente llegan los padres del menor, Alicante, e interponen una querella ante los juzgados de Alicante contra John, contra el profesor, por su negligencia, además de solicitarle una cuantiosa indemnización por daños y perjuicios. Lo primero que os pregunto es si estamos ante una situación privada internacional objeto del derecho internacional privado. ¿Sabemos hacerlo? Lo hemos hecho en multitud de ocasiones. Nos situamos en el foro español y desde ahí nos preguntamos si estamos ante una situación privada y esta si tiene carácter internacional. Evidentemente es una situación privada, la que plantean los padres del menor, los padres del pequeño Vincent Thomas, contra John Walker, el profesor de la escuela primaria de Birmingham, Reino Unido. Segunda cuestión. ¿Estamos ante una situación internacional? Es decir, ¿en el supuesto podemos localizar algún elemento o elementos de extranjería? Yo creo que en el supuesto es claro. Nos encontramos con los papás del pequeño Vincent Thomas, que debemos entender que son ciudadanos de nacionalidad británica. La propia víctima, ¿no? El pequeño Vincent Thomas, de nacionalidad británica. Y en todo caso, lo que nadie puede dudar es que el elemento de extranjería en este supuesto es la nacionalidad de John Walker, nacionalidad británica. Bien, se trata de una situación privada internacional. ¿Hay algún, en este supuesto, ya lo hemos dicho, privada y con elemento o elementos de extranjería? Califiquemos jurídicamente, ¿estamos ante una materia personal o patrimonial? Hemos dicho que es una reclamación por daños y perjuicios. Por lo tanto, nos encontramos ante una situación privada internacional, materia patrimonial. Hemos calificado de responsabilidad civil extracontractual. ¿El demandado dónde está domiciliado? Entendemos que el demandado está domiciliado en el Reino Unido, al igual que lo están los querellantes en este caso, que son los papás de Vincent Thomas, ¿no? Con lo cual, materia patrimonial, domicilio del demandado Reino Unido, instrumento jurídico aplicable, reglamento Bruselas 1 bis. Siendo el reglamento Bruselas 1 bis el instrumento jurídico aplicable para determinar la competencia judicial internacional, buscamos un foro atributivo de competencia. En este caso, si en vuestra cabeza está la pirámide con la estructura de foros de competencia, esto ni es una competencia exclusiva, no hay sumisión tácita, no hay acuerdo atributivo de competencia entre las partes, sumisión expresa. Luego nos vamos a la base de la pirámide. La pregunta que yo os hago es muy concreta. Si existe algún criterio que atribuya la competencia a los juzgados españoles para conocer de la querella interpuesta por los padres del menor. Querella interpuesta por los padres del menor. Si los padres del menor han interpuesto una querella y en el marco de ese procedimiento penal se reclama la indemnización por daños y perjuicios, el único criterio atributivo de competencia que podéis manejar, ¿cuál es? Evidentemente, el criterio previsto en el artículo 7.3 del reglamento Bruselas 1 bis. Reclamación por daños y perjuicios en el marco de un procedimiento penal. A continuación, os hago una pregunta, esta ya para ponerle la guinda, para Derecho Internacional Privado 2.0. Si los padres de Vincent Thomas no hubiesen interpuesto esa querella ante los juzgados españoles, ¿qué tribunal o tribunales serían competentes para conocer del asunto? Estamos situados en la base de la pirámide, no olvidarlo. No podemos aplicar el 7.3. Seguimos en el ámbito de la responsabilidad civil extracontractual. Luego a mí me quedan dos foros de competencia. El primer foro de competencia sería acudir al foro general del domicilio del demandado. El artículo 4. El artículo 4 ¿dónde te llevaría?
al lugar donde el demandado tenga su domicilio. Si entendemos que John Walker tiene su domicilio en el Reino Unido, por el artículo 4 del reglamento Bruselas 1 bis, serían competentes los tribunales británicos. Pero además, os he dicho que si no hubieran interpuesto la querella, ¿qué tribunal o tribunales serían competentes? Además de los tribunales que vienen determinados por el Foro General del Domicilio del Demandado, no puedo aplicar el 7.3, pero me queda el 7.2. Los padres podrían presentar no una querella, sino una demanda, reclamar en el marco de un procedimiento civil esa indemnización por daños y perjuicios, y por el 7.2 del reglamento Bruselas 1 bis se declararían competentes los tribunales españoles. En resumen, en este supuesto, que hemos calificado de situación privada internacional, materia patrimonial, responsabilidad civil extracontractual, las posibilidades son las siguientes. Para determinar la competencia de los tribunales españoles en el ámbito de esa querella criminal, serían competentes los tribunales españoles por la vía del artículo 7.3 del reglamento Bruselas 1 bis. Si los padres del pequeño Vincent Thomas, víctima de este perjuicio, de este daño sufrido, causado por el profesor John Walker, de nacionalidad británica y con domicilio en el Reino Unido, la competencia la podían tener los tribunales británicos por el Foro General del Domicilio del Demandado, artículo 4 del reglamento Bruselas 1 bis, o los tribunales españoles por el foro especial, por razón de la materia, del artículo 7.2. Responsabilidad civil extracontractual en el marco de un procedimiento civil. Damos un paso más en el estudio de las competencias especiales y recordamos alguna cuestión que en la última sesión de clase creo que estuvimos trabajando. Si continuáis con el estudio del artículo 7 del reglamento Bruselas 1 bis, del artículo 5 del convenio de Lugano 2, a continuación nos encontramos con las competencias especiales, una prevista solo en el reglamento Bruselas 1 bis, en el 7.4, el traslado ilícito de bienes culturales, otra prevista tanto en el reglamento Bruselas 1 bis como en el convenio de Lugano 2, reglamento Bruselas 1 bis, artículo 7.5, convenio de Lugano 2, artículo, creo recordar que era el 5.5, es la competencia en materia de litigios sobre explotación de sucursales, agencias u otros establecimientos, donde la competencia se la damos a los tribunales del lugar en el que se hallaren sitos por dichas sucursales, agencias o establecimientos. Pensar, por ejemplo, en un conflicto entre dos empresas, una domiciliada en Italia y otra domiciliada en territorio español, acerca de una sucursal que está establecida en España. Bueno, conflicto, por ejemplo, entre un franquiciante italiano, el franquiciante español, acerca de ese establecimiento franquiciado que se encuentra en España. La competencia se la daríamos a los tribunales españoles en la medida en que el litigio versa sobre un establecimiento franquiciado que está situado en territorio español. En el 5.6 del convenio de Lugano 2, 7.6 reglamento Bruselas 1 bis, nos encontramos con un criterio de determinación de la competencia que estuvimos comentando el último día en clase, el previsto para los trust, escrito trust, T-R-U-S-T. ¿Nos referimos a qué? A esos patrimonios que están afectos a un determinado fin. Es una figura parecida a lo que en nuestro derecho español conocemos como el fideicomiso, pero en definitiva estamos ante un supuesto en el que ese trust tiene una sede social. Luego, los litigios relativos al trust vendrán resueltos de alguna manera sobre la base del 7.6, 5.6 respectivamente, dándole la competencia a los tribunales del lugar donde ese trust tenga su domicilio. Aquí hay una excepción, lo comentamos, no olvidarlo. Si, ojo, forman parte de ese patrimonio del trust bienes inmuebles, un bien inmueble, un contrato de arrendamiento, un bien inmueble, un derecho real inmobiliario, sabéis que es una competencia exclusiva, que está recogida en el 22.1, Lugano 2, 24.1, Reglamento Bruselas 1 bis. Luego, por favor, si el litigio versa sobre un bien inmueble, no aplicarme la competencia especial del 5.6.7.6, sino que os tenéis que ir a la competencia exclusiva del artículo 22.1, 24.1. Pero esto es algo que creo que lo recordamos en la última sesión presencial que tuvimos, ¿no?
Y finalmente, si no recuerdo mal, estas competencias especiales por razón de la materia concluyen de alguna manera, ¿no? Estableciendo una competencia especial en relación con litigios relativos al transporte de mercancías, ¿no? Está previsto en el 5777. Este es un foro de competencia poco habitual. Se incluyó en la redacción original del Convenio de Bruselas del 68. Luego eso derivó, como bien sabéis, en el reglamento Bruselas 1 año 2000 y luego en el reglamento Bruselas 1 bis año 2012 por la presión del Reino Unido, ¿no? Y viene referido pues a esas situaciones en las que, como consecuencia de salvamento de un buque, de un cargamento, bueno, pues se reclama una indemnización por daños y perjuicios. Es cierto que cuando nos encontramos ante una situación en la que pues un barco pide auxilio, ¿no? SOS, ¿no? Bueno, pues tiene la necesidad y la obligación el resto de barcos, los que se encuentren más cercanos, de acudirle en su auxilio. Y una vez que hayan podido salvar al pasaje y a la tripulación, pues deben de salvar el cargamento de ese buque. Y el cargamento lo deben de depositar en el puerto más cercano del lugar donde ha ocurrido el accidente. Lo que te está diciendo el 5777 es que ante una reclamación por daños y perjuicios que solicite aquel buque que ha acudido en auxilio para proceder al salvamento de esa tripulación, de ese cargamento, porque bueno, tienen la obligación de acudir, pero también tienen el derecho a poder luego reclamar una indemnización por daños y perjuicios. La competencia la tendrán los tribunales del lugar donde esa mercancía haya sido depositada. Y hemos dicho que es depositada en el puerto más cercano. Si no hay mercancía, pero sí, lógicamente, pasaje, tripulación, que es, lógicamente, bueno, pues salvada, ¿no? Porque tiene una obligación propia del derecho al transporte marítimo, ¿no? Y pisan tierra en el puerto más cercano, la competencia vendría determinada por ese lugar donde la tripulación, el pasaje, en su caso el cargamento, pues es depositado, ¿no? Eso sí, sabéis que es un criterio de determinación de la competencia que va a ir conexo junto con la determinación de la competencia vía foro general del domicilio del demandado, ¿no? Bien, alguna cuestión más, ya que nos encontramos ya al final del estudio del reglamento Bruselas 1 bis y del convenio Lugano 2, ¿no? Primero, hay una serie de problemas de aplicación en el proceso de aplicación de las normas de competencia judicial internacional del reglamento Bruselas 1 bis y del convenio de Lugano 2 que debéis de recordar. Son los supuestos de pluralidad de demandados, de intervención de terceros y de formulación de una posible reconvención, ¿no? Así como los supuestos de control de oficio de la competencia judicial internacional y de litis pendencia y conexidad. Bueno, yo os invito a que leáis con cierta atención los artículos correspondientes del reglamento Bruselas 1 bis, del convenio de Lugano 2, para poder resolver este tipo de supuestos. Aunque os aclaro brevemente. Son supuestos donde la regla que vamos a utilizar para poder resolver estas situaciones procesales civiles internacionales es la regla del principio de economía procesal. Es decir, acumulemos acciones y tratemos de, bueno, pues de evitar, ¿no?, una duplicidad de procedimientos y una duplicidad de costes para las partes. Ante una pluralidad de demandados, la competencia se la daremos al tribunal de cualquiera de esos demandados, siempre que lógicamente exista una estrecha relación entre los supuestos que se hayan planteado, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en un supuesto de doble atropello y una reclamación de una indemnización por daños y perjuicios, ¿no? Me da igual que los dos demandantes acumulen la acción y reclamen contra el mismo demandado y la idea de alguna manera es que se pueda acumular ahí la competencia. Intervención de un tercero. Pensemos en una tercería de dominio. Bueno, ante la intervención de un tercero será competente el tribunal que esté conociendo de la cuestión principal.
Reconvención, formular una reconvención, es decir, una contrademanda. ¿Qué tribunal es el competente? Pues el mismo tribunal que está conociendo la demanda principal. No puede ser de otra manera. Para la adopción de medidas provisionales y cautelares, como bien establece el Lugano II y el Reglamento Bruselas I bis, el tribunal que conoce del fondo del asunto será el que extienda su competencia también para adoptar estas medidas provisionales y cautelares, ¿no? Y esto nos lleva al análisis de un problema que en su momento yo os planteé, si recordáis, y que dijimos, poner ahí un asterisco que cuando llegue el momento lo abordaremos. Los casos de litispendencia y conexidad. Mirad, la litispendencia y la conexidad son supuestos que tenéis contemplados en el propio reglamento Bruselas I bis y en el convenio de Lugano II. El criterio básico de fondo, ¿cuál es? Prior tempore potior iure. Primero en el tiempo, mejor en el derecho. La diferencia entre la litispendencia y la conexidad, ¿dónde está? En la litispendencia estamos ante dos o más demandas en las que hay una identidad subjetiva, objetiva y causal. Por ejemplo, pensar en aquellos casos de entrega parcial de la mercancía en un contrato de compraventa internacional de mercaderías. Sin embargo, hablamos de conexidad cuando hay una relación estrecha entre dos o más demandas a fin de evitar resoluciones que puedan ser inconciliables, que puedan ser contradictorias. Tratamos de acumular esas demandas con el fin de que no sean juzgadas de una forma separada. Es decir, no se produce una identidad subjetiva, objetiva y causal, sino que falta alguno de esos elementos. Puede haber identidad subjetiva, objetiva y no causal, puede haber identidad objetiva y causal pero no subjetiva, o identidad subjetiva y causal pero no objetiva. Por ejemplo, pensar en un supuesto de contaminación transfronteriza, pensar en materia personal, pues en una demanda de divorcio más alimentos, o pensar, por ejemplo, en el caso Fiona Seville, que sería un caso de conexidad, ¿no? La demandante es la misma, el demandado va a variar en la medida en que decida demandar al editor de la revista o bien decida presentar tantas demandas como lugares donde se han producido ese hecho dañoso, en concreto la publicación de esas fotografías. Ante litispendencia y conexidad, ¿cómo lo resolvemos? Prior tempore potior iure, es decir, el tribunal ante el que se ha presentado la primera demanda examinará su competencia. Si decide que es competente, asumirá la competencia y el segundo, tercero, sucesivos tribunales deberán declinar su competencia en favor del primero. Ahora bien, si el tribunal ante el que se ha presentado la primera demanda entiende que no es competente, entonces no se declarará competente y se inhibirá en favor del tribunal ante el que se haya presentado la segunda demanda, que deberá examinar su competencia y si entiende que es competente, el tercero y sucesivos declinarán su competencia en favor del segundo. Si entiende que no lo es, pasará al tercero y así sucesivamente. En definitiva, prior tempore potior iure. La idea es evitar resoluciones inconciliables, jugar con el principio de economía procesal y tratar de alguna manera de favorecer al demandante evitando el sobrecoste de los procedimientos. Bien, con esto yo creo que podemos dar por terminado este primero de los vídeos explicativos en esta situación de emergencia, ¿no?, en la que nos encontramos. El siguiente vídeo que os colgaré relacionado con la sesión próxima vendrá en relación con el estudio de los foros de protección y quiero que resolvamos algunos de los supuestos que están al final de esa lección cuarta que os hemos colgado en la pestaña de materiales tanto para vosotros como para los compañeros de Derecho Internacional Privado modalidad semipresencial, ¿no? En esos materiales, al final tenéis los casos prácticos, casos que también en su momento, como ya os he dicho al inicio de este vídeo, tenéis recogidos en las fotocopias que
antes de esta situación os dejé en la copistería del edificio Altavix, ¿no? De todos esos vídeos, tenemos, si no recuerdo mal, los tengo aquí delante, A, B, C, D, E, F, G y H. Yo creo que para la siguiente sesión, vamos a coger aquí un bolígrafo, para la siguiente sesión creo que podríais tratar de resolver los siguientes casos. Yo creo que, excepto el supuesto A y el supuesto D, el resto, yo creo que B, C, E, F, G y H. Yo creo que, excepto los supuestos A y D, el resto estáis en disposición de poder resolverlos. Os invito a que le peguéis una lectura a los preceptos correspondientes relativos a los foros de protección, contratos de seguro, de consumo y contratos individuales de trabajo, y a que tratéis de resolver los supuestos B, C, E, F, G y H. Supuestos de esta lección cuarta, que en el siguiente vídeo trataré de resolver. Trataremos de ir explicando los contenidos fundamentales del derecho internacional privado a lo largo de estas semanas de esta manera, con los materiales que os colguemos en la carpeta, con otros materiales extra que no sean la redacción de las lecciones y a través de los vídeos. Os pido paciencia, os pido sobre todo mucha responsabilidad, porque nos encontramos en una situación compleja. No hace falta que os recuerde que estamos en estado de alarma y lo recomendable ahora mismo es no salir de casa. No salgamos de casa, yo me quedo en casa y espero que vosotros también lo hagáis. Estoy a vuestra entera disposición a través del correo electrónico, como os he dicho, para resolver cualquier duda que se os pueda plantear. Nada más, muchas gracias.